Gloria a Dios. Buenos días a todos, hermanos. Que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Amén. Hemos cantado, hemos adorado por medio de la alabanza a nuestro Dios, amado hermano. Y le voy a pedir, por favor, que vayamos a la palabra en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 1. El hermano Henry abrió con este mismo versículo, amados hermanos, y eso quiere decir que estamos en el mismo sentir. Amén. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Cuando lo tenga, diga amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Si usted pone atención, amado hermano, dice que el que nos dio ese amor para ser llamados hijos de Dios, ¿quién fue? El Padre. Estamos estudiando nuestra serie de la Trinidad, amado hermano. Hay gente que no estuvo aquí la semana pasada y no escuchó la predicación de la semana pasada. Era la introducción de la Trinidad. Y les invito que miren esa primera predicación, amado hermano, para que entiendan lo que estamos hablando hoy. Si es que no entiende el concepto, ¿ok? Pero la semana pasada vimos la introducción, como le digo, de esta pequeña serie sobre la Trinidad, y comprobamos bíblicamente que aunque la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, el concepto está por toda ella. También vimos, amado hermano, que el Padre no es el Hijo, que el Hijo no es el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no es el Padre. Ahora, ¿por qué estamos enseñando esto, amados hermanos? Les decía la semana pasada, muchos cristianos no pueden hablar de la Trinidad y ubicar a cada persona en la Trinidad donde va y qué es lo que ellos hacen en la Trinidad. Entonces, se han levantado muchas herejías, amado hermano, desde hace tiempo, pero que han sido retomadas en este tiempo. Ahí tienen la foto, la imagen, donde explicamos esto. Se han levantado, como le digo, muchas herejías, y una de las herejías que ha agarrado mucha más fuerza ahora es la de los Jesús solo, o solo Jesús. Los unitarios se le conocen, y ellos enseñan que solo es Jesús, y que Jesús en algunas veces toma forma de Padre, que Jesús en otras veces toma forma de Hijo, y en otras forma del Espíritu Santo, pero solo es uno. Nosotros, amado hermano, comprobamos bíblicamente que Dios es uno, pero en tres personas. Y dijimos que no es un Dios de tres cabezas, no, son tres personas. Ahora, ¿te has preguntado alguna vez por qué dicen persona cuando son seres espirituales? ¿Acaso sí son como nosotros? No, sino que tienen personalidad propia, y a eso se le llama persona. Ellos pueden pensar, ellos pueden sentir, ellos pueden dar amor. Y por eso se le llama, para que nosotros entendamos, amados, se nos dice como personas, para que al nivel de nosotros lo podamos entender. Amén. Entonces, quedando claro, amado hermano, también dijimos que creemos en un solo Dios que subsiste en tres personas, que tienen el mismo valor, el mismo poder, porque los tres son Dios. Así que nuestra adoración, decíamos, es una adoración trina. Una adoración a tres personas. Adoramos al Padre, adoramos al Hijo y adoramos a su Santo Espíritu. Estas tres personas hacen un solo Dios. Y eso es lo que quiero que tengan claro. Y a eso nosotros le llamamos, ¿cómo? Trinidad. Es la Trinidad. Pero la Biblia enseña que la primera persona de la Trinidad, ¿quién es? El Padre. Y eso es lo que vamos a aprender ahora. Vamos a ver al Padre en la Trinidad. Y que aunque las tres personas son iguales en deidad, en preeminencia, el orden es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia describe, amado hermano, el Padre como el creador y con una relación íntima con Israel y con cada uno de nosotros los creyentes. Es lo que describe la Biblia del Padre. Y también lo describe en una relación especial con su Hijo, nuestro Señor
Jesucristo. Encontramos, amado hermano, en la revelación neotestamentaria que el Padre aparece eligiendo y amando y dando. Y vamos a ver ejemplos de eso, porque tenemos que saber cuál es la función de cada uno de las personas de la Trinidad en la palabra de Dios. Mira lo que dice, amado hermano, primero a los Corintios, capítulo 1, versos 28 y 29. Búsquelo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 28 y 29. Tenemos que saber diferenciar cuál es lo que hace el Padre, qué es lo que hace el Hijo y qué es lo que hace el Espíritu Santo. Cuando lo tenga, diga amén. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 28 y 29. ¿Lo tiene? Mira lo que dice la palabra. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. La palabra es clara, amado hermano, y si nosotros estamos aquí, y si nosotros hemos sido nacidos de Dios, es porque Dios nos escogió. Amén. Entonces, vemos en primera carta a los Corintios, amado hermano, que Dios nos escoge en su amor. Mira lo que dice también segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Le voy a dar varios ejemplos cómo Dios, en la función del Padre, en la primera persona de la Trinidad, trabaja en la Biblia. ¿Tiene el otro versículo, hermano? Es segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Búsquelo, hermano. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios. Dios hace un llamado a aquel que viene a él y se lo trae al Hijo, que fue quien los, ¿qué dice? Eligió. Si hacen estas cosas no caerán jamás y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habrá que el Padre, amado hermano, en la eternidad pasada nos escoge y nos llama. Ahora, si quieres ver lo más claro que es el Padre el que te acerca a su Hijo Jesucristo por medio de la predicación del Evangelio, vamos a ver Juan 6:44. Búscala. Te voy a dar todos los versículos para que los estudies también en tu casa. Evangelio según San Juan, capítulo 6, verso 44. Mira lo que dice. Estas son palabras de Jesús, no son mías, hermano. No le estoy interpretando la Biblia, se la estoy leyendo. Mira lo que dice Juan 6:44. Palabras de Jesús. Nadie puede venir a mí si no le trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Ahora, si te queda duda en eso, Jesús en este mismo capítulo 6 de Juan, en Juan 6:65, allá adelantito, míralo, te lo vuelve a repetir, te lo ratifica, que es lo que hace el Padre con las personas que venimos a Cristo. Y dice Jesús, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Hermano, si tú estás aquí y eres hijo de Dios, tienes un privilegio enorme. ¿Por qué? Porque el Padre te ha elegido y te tiene en este lugar. Amén. Ahora, mira lo que dice, por último, Juan 6:39. Te voy a dar varios versículos, te recomiendo que los estudies, que los medites y que le pidas la guianza al Espíritu Santo. Porque aunque nosotros creemos que el estudio de la palabra es bien necesario, amados, también reconocemos que si no somos guiados por el Espíritu Santo de Dios se nos va a complicar. Pero esto se nos reveló a nosotros, a sus hijos. Juan 6:39. ¿Lo tiene? Mira lo que dice. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite el día final, el día postrero. Hermano, si Dios te eligió y te llevó a su Hijo, ¿cuál es la misión de Cristo según la palabra de Dios? Que Él no nos pierda. Estamos seguros en Cristo. Tenemos un Dios, amado hermano, que es todopoderoso. Nadie puede más que Él. Y dice que la misión del Hijo, amado, la segunda persona de la Trinidad, que si Dios lo permite vamos a estudiarlo la próxima semana. La misión del Hijo es que Él no pierda nada.
y que nos resucite el día final. Y el capítulo y versículo que es más conocido en la Biblia, donde Dios se muestra amando, es Juan 3:16. ¿Cuántos lo saben de memoria? Dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Mire, primero dice de tal manera amó. ¿Ok? Amó. Después dice que ha dado. Él ama y da. ¿A quién? A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gente, amado hermano, siempre te está diciendo: ¿por qué a veces hablan del mundo y lo condenan? Nadie puede condenar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque si usted lee el versículo que sigue, dice que Jesús no vino a condenar al mundo. ¿Sabe por qué? Porque el mundo ya está, ¿qué dice? Ahí lo tiene, condenado. No se puede condenar lo que ya está condenado. No te condenan dos veces por lo mismo. Por eso Jesús no vino a condenar al mundo, sino que la palabra dice, amado hermano, que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Todos desde Adán para acá, amado hermano, heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Y todos de Adán para acá estábamos perdidos. Pero gracias a que tenemos al Padre, que es un dador de amor, y es el que nos amó primero, amado hermano, dice que mandó a su Hijo para salvar a lo que estaba perdido. Y eso lo encontramos, amado hermano, en Lucas capítulo 19, versos 10 y 12. Vamos a dejar que la Biblia hable a través de todo este estudio, amado hermano, para que sea fácil entenderlo. Lucas 19, 10 y 12. ¿Por qué vino Jesús? Porque todo estaba perdido. Y el único que podía calmar la ira de un Dios eterno era el Dios eterno. Era la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué? Lo que se había perdido. Ahora, Jesús murió, amado hermano, por ti y por mí y por todo aquel que quiera poner la confianza en Él. Pero si la gente no quiere tener nada que ver con Jesús, ya está condenado. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, no existe. El único mediador entre Dios y los hombres, la palabra de Dios es clara y dice que fue Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Muriendo en la cruz por el que tenía que morir en la cruz, por ti y por mí. No fue el Padre, y esto también quiero aclarar, amado hermano, el que murió en la cruz no fue el Padre, fue el Hijo. Porque yo he escuchado gente, personas orando de esta forma: Padre, gracias por morir por mí en la cruz. No fue el Padre que murió en la cruz. Cada persona en la Trinidad tiene una función. Y el que murió en la cruz, la Biblia es clara, dice que fue nuestro Señor Jesucristo. Otra cosa que vemos también, que aunque las tres personas de la Trinidad participaron, amado hermano, en la creación, en el sostenimiento del universo físico y de las criaturas, sean ángeles o personas que existen, dice la Biblia claramente que la primera persona de la Trinidad, en una manera especial, es el Padre de toda la creación. Aunque los tres participan en la creación, en hacer los mundos, los planetas, todo el universo que conocemos, a quien se le acredita, amado hermano, ser el creador es al Padre, a la primera persona de la Trinidad. Miremoslo según con la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. Búsquelo. Recuerde, el tema de hoy, amado hermano, es el Padre, la primera persona de la Trinidad. Y el deseo de mi corazón y la oración mía es que tenga la capacidad de mostrártelo bíblicamente y que lleves el concepto bien definido de quién es el Padre en la realidad, en la Trinidad, perdón. Efesios capítulo 3, versos 14 y 15. ¿Lo tiene? Dice: por esta razón me arrodillo delante de ¿quién? Del Padre, de quien recibe el nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Es en el Padre, amado hermano, que le adjudican la creación de todo, aunque las tres personas de la Trinidad tienen que ver en la creación. Aquí toda la familia de las criaturas morales, incluyendo ángeles y hombres, son declarados para constituir, amado hermano, una familia de la cual Dios es el Padre
y es lo que afirma Hebreos capítulo 12, 9. Vamos a estar estudiando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esta enseñanza vamos a hablar solo del Padre y algo de la segunda persona de la Trinidad. Mira lo que dice Hebreos 12, 9. Carta a los Hebreos, Carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 9. ¿Lo tiene? Dice, después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los espíritus y de los que vivimos y viviremos, perdón. Ahora, ¿a quién se está refiriendo ahí? ¿Al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo? Al Padre. Es la primera persona en la Trinidad, el Padre, la que es nombrada como Padre de los espíritus. Lo que otra vez esto toca incluir a todos los seres morales, sean ángeles y hombres. Y por eso Santiago dice, amado hermano, que todo lo bueno viene del Padre de arriba, del Padre de la luz, Santiago 1:17. La Biblia, amado hermano, nunca hace un revoltijo del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. No, ubica a cada uno en cada de las cosas que ellos hacen en la vida de la creación y en la vida de cada ser humano, sean principados, potestades o nosotros. ¿Lo tiene? Hebreos 12:9. Mira lo que dice. Después de todo, perdón, vamos a volverlo a leer. Después de todo, nuestros padres humanos, Santiago 1:17, hermano. Santiago 1:17. Ahora sí, dice, toda buena dádiva y toda perfecta bendición desciende de lo alto, donde está el Padre que creó los lumbreras celeste y quien no cambia ni se mueve como las sombras. Hermano, Dios es uno. Y decíamos la semana pasada, si Dios ha sido eterno, quiere decir que Dios siempre ha existido. Y si Dios ha sido una Trinidad desde el principio. ¿Por qué? Porque dice que Dios no cambia, Dios no tiene sombra de variación. Dios tiene un atributo que se llama inmutabilidad y quiere decir que Dios no puede cambiar. Si Dios es uno, como dice Deuteronomio 6, también vemos el concepto de la Trinidad en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento, ¿podemos encontrar la Trinidad? ¿Sí o no? Sí, lo vimos la semana pasada. En el Antiguo Testamento, en Isaías, en Ezequiel, encontramos la Trinidad. En el Génesis, en el Bereshit, en el principio, vemos la Trinidad obrando. Después, amado hermano, dice Job 1:6, que Dios es el Padre de los ángeles. Mira lo que dice Job 1:6. Un día, cuando los hijos de Dios, aquí los hijos de Dios se le llaman los ángeles, hermano. Cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás también vino entre ellos. Y aquí quiero que ponga atención. Mucha gente cree que porque Dios lo creó, es su padre. ¿Han oído eso? ¿Que Dios es el padre de todos? ¿Sí o no? ¿Es verdad? No. Eso se llama universalismo. Que Dios va a salvar a todos porque todos somos hijos de Dios. Es una mentira del diablo, hermano. Aquí es claro. Dice que cuando vinieron los hijos de Dios, los ángeles que no se habían torcido, los ángeles que permanecieron con Dios, se presentaban ante él. Dice que también venía ¿quién? Satanás. Y Satanás, amado, se cree que era un ángel también. O sea, Dios no lo toma como hijo de él. Así tampoco Dios toma como hijo a aquellos que no quieren tener nada que ver con Jesucristo. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Si tú no eres cristiano, si tú no te has arrepentido y convertido, tú no eres hijo de Dios. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes tienen un padre y su padre no es Dios. ¿Quién es su padre? El diablo. Y esto es duro oírlo, amado hermano, porque todos queremos que Dios sea nuestro papá. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que si tú no te arrepientes de tu pecado, tú eres hijo del diablo. ¿Por qué? Porque las obras de tu padre haces.
Sabemos que aquellos que hemos sido puestos aparte, que hemos sido santos, santificados por Dios, que lo que quiere decir santo es puesto aparte, no somos perfectos, pero no nos disfrutamos, no nos deleitamos practicando el pecado. La palabra es clara, todo el que practica el pecado es del diablo. Entonces, Dios deja claro. Mire, el hermano Henry decía que el único que es hijo de Dios, ¿quién es? Hijo. Jesús. Ahora, la Biblia, amado hermano, también nos enseñan que Adán, como hijo de Dios, como creación, ¿sabía eso? Vamos a leerlo. Mira lo que dice la palabra de Dios, hablando sobre Adán, Lucas capítulo 3, verso 38. La Biblia reconoce como hijo de Dios por creación a Adán, a Jesús no. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Lucas capítulo 3, verso 38. ¿Lo tiene? Dice, aquí está la genealogía. Y dice, Cainán de Enos, Enos de Set, Set de Adán. ¿Adán hijo de quién? Si usted tiene una Reina Valera, dice, Cainán hijo de Enos, Enos hijo de Set, Set hijo de Adán, Adán hijo de Dios. De Dios. Entonces, nosotros los seres humanos, dice la palabra de Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, ¿quiénes son los dos seres humanos que sí fueron creados a imagen y semejanza de Dios? ¿Adán y Eva o todos? Adán y Eva. Vamos a ver por qué. Mira lo que dice Génesis, capítulo 5. Vamos a leer del 1 al 5. Adán y Eva, amado hermano, eran perfectos. Tenían un libre albedrío intacto. Ellos sí podían decidir hacer solo lo bueno si querían. Nosotros no. Ya nuestro libre albedrío está contagiado porque tenemos una naturaleza en nosotros caída. Mira lo que dice Génesis 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. Ponga atención en eso. Cuando Dios creó al hombre, y hablo de hombre y mujer, dice que Dios, a semejanza de ¿quién lo hizo? De Dios. Ahora bien, varón y hembra los creó, así que somos iguales, mujeres y hombres. Aquí no hay nadie más arriba que otro. Es la misma economía que encontramos en la Trinidad. En mi familia, tanto yo como mi esposa y mis hijos valemos lo mismo. Lo mismo. Pero en la economía de la familia hay una cabeza, es el Padre. Así en la economía de la Trinidad hay una cabeza, es el Padre también. Dice, varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán, hombre, el día en que fueron creados. Aquí la palabra Adán no es un nombre personal, es hombre. Cuando Adán, ahora sí, nombre personal, había vivido 130 años, engendró un hijo. ¿A qué dice? ¿A semejanza de Dios o a semejanza de quién? ¿De quién? De Adán. El hijo que le nace a Adán después en Set es semejanza a Adán, porque ya no es como semejanza de Dios, porque ya Adán y Eva habían adquirido la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Adán había vivido 130 años, engendró un hijo a su semejanza, ya con pecado, hermano, conforme a su imagen, y le puso el nombre de Set. Lo traigo esto, amado hermano, para que tengamos todo el consejo de la palabra. Pablo, retomando nuestro tema, en 1 Corintios capítulo 8, 6, deja claro que el Padre no es Cristo, como muchos creen y dicen, como los unitarios, que el Padre es el Hijo y el Padre es el Espíritu Santo y Jesús es todo. No, mira lo que dice Pablo. ¿Lo tiene? Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 6. Dice la palabra, pero para nosotros hay un solo Dios, hermano, no tres dioses, un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él un solo Señor. ¿Quién es nuestro Señor? Aquí la palabra Señor, amado hermano, es kurios en el griego, que quiere decir Lord, nuestro Señor, como la palabra Jehová que se usa también en el Génesis, es Señor. Y un solo Señor, un solo Dios, porque el Padre y el Hijo
y el Espíritu Santo son tres personas. ¿Cuántos dioses? Uno. Y dice, y un solo Señor, por quien son todas las cosas, y por medio de Él existimos nosotros. ¿Se va entendiendo hasta ahí, hermano? Deja claro que el Padre no es Cristo y que Cristo tampoco es el Padre. Ahora, cuando nosotros oramos, ¿cómo tenemos que orar? Según la Biblia. ¿En el nombre del Padre? No, cuando oramos. Cuando tú te hincas y oras, ¿cómo dice? ¿Padre? O dice, Padre, ¿en el nombre de quién? De Jesús. La oración del Padre Nuestro es lo que nos dice, Padre Nuestro que estás en los cielos. Pero Jesús dice, mira lo que dice Jesús en 1 Timoteo 2:5. El Padre Nuestro nos enseña al Padre, pero Jesús nos dice cómo tenemos que orarle a ese Padre. 1 Timoteo 2:5. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, verso 5. Así tiene que orar usted y así tengo que orar yo cuando oramos al Padre. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cuando nosotros oramos tenemos que poner como mediador a Cristo. Veámoslo en la Escritura, Juan 14:13. Cuando usted ore, Jesús nos dice, cuando oren, oren así. Juan 14:13. Antes bien, Juan 14:13. Mira lo que dice Jesús. Y todo lo que pidan, ¿en el nombre de quién? De Jesús. En mi nombre lo haré para que ¿quién? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Cuando nosotros nos hincamos, amado hermano, y vamos a pedirle al Padre algo, tenemos que pedirle en el medio, en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Jesús dijo, y todo lo que pidan en mi nombre, no en el nombre de María, no en el nombre de Pablo, no en el nombre de Pedro, en mi nombre, dijo Jesús. Él lo hará para que el Padre sea glorificado. Ahora, aquí tenemos que tener cuidado. ¿Nosotros le podemos pedir todo lo que queramos y está obligado Dios a darnos lo que pidamos? No. La palabra también dice en otros versículos, amado, y todo lo que el Padre nos va a dar va a ser conforme a su voluntad, no a la de nosotros. Hay gente que enseña todo lo que tú, reclámale a Dios sus promesas, reclámale que te tiene que dar. Mentira el diablo. Todo lo que esté en la voluntad del Padre, eso nos va a venir. Y muchas veces las cosas que van a venir de la voluntad del Padre no nos van a gustar. Pero las tenemos que aceptar también. Porque dice que todas las cosas para aquellos que conforme a su propósito, el propósito de Dios, fuimos llamados, ¿se nos dan para qué? Para bien. ¿Nos tenemos que quejar de lo malo? No, tenemos que darle gloria a Dios, tanto por lo bueno como por lo malo. En base a estos textos podemos concluir que la primera persona de la Trinidad aparece como creador y padre de toda la creación y que todas las criaturas que tienen vida física desde su origen fueron hechas por Él. Por esto no quiero decir que todos, como le dije, son hijos de Dios. Porque dice, ahí decía que todas las criaturas fueron hechas por Él. Por ende, yo tengo que ser hijo de Dios. No. Nuestra fe, amados hermanos, es que si nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y ponemos nuestra fe en Jesús y vivimos como Él nos dice, a través del nuevo nacimiento, fuimos llamados hasta entonces hijos de Dios. Mira lo que dice Juan 1, 2 y 13. ¿Usted quiere saber quién es verdaderamente hijo de Dios? Juan se lo dice. Juan capítulo 1, versos 2 y 13. Cuando uno, amado hermano, se arrepiente, cuando uno se convierte, ese es un don dado por Dios. Juan 1, 12 y 13. ¿Lo tiene? Vuelvo y le digo, cuando usted se arrepiente es porque Dios le dio una fe salvífica y escuchó el mensaje y viene corriendo hacia Él. Mira lo que dice. Pero a todos los que le recibieron, los que les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de hombre, sino de Dios. ¿Sabe por qué aquí no hacemos el famoso llamado a conversión?
porque yo no lo puedo convertir a usted de nada, ni lo puedo convencer a usted de nada. Dice la palabra de Dios que nosotros solo regamos la semilla. Si Dios prepara tu corazón, que la Biblia le llama tu tierra, quien te dé el crecimiento, ¿quién es? ¿Yo o Dios? Dios. Nosotros somos llamados a predicar la palabra de Dios, y quien dé el arrepentimiento, quien da la conversión y quien da el crecimiento es el Espíritu Santo. Por eso aquí nadie te jala de la mano que vengas enfrente, porque si Dios no está obrando en tu vida, es imposible que te arrepientas. Así yo sea el mejor orador del mundo, es imposible. Porque el nuevo nacimiento, ¿qué dice? Mira lo que dice al final. Porque el nuevo nacimiento no es voluntad de carne, ni de la voluntad de ¿quién? De hombre. Es imposible que te arrepientas porque yo te predique bien bonito. Yo te puedo predicar bien bonito, pero es Dios que te convierte. Porque ser hijo de Dios es voluntad de Él. No es voluntad de hombre, voluntad de carne, voluntad de sangre. Es por la voluntad de Dios que somos llamados, lo leímos, hijos de Dios. Y eso nos tiene que quedar muy claro, amado hermano. Sin embargo, la revelación más importante e intensa que encontramos respecto a la paternidad de Dios se relaciona con el vínculo de la primera persona y de la segunda persona. La Biblia nos enseña que la primera persona se describe como Dios y Padre, dijo Pablo, de nuestro Señor Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que si Dios quiere la vamos a estudiar la próxima semana. La primera se describe como Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 1:3. Apunte los versículos, hermanos. Repase esta enseñanza de nuevo para que le quede claro y que pueda presentar defensa a este glorioso evangelio, dice el apóstol Pablo. Y cuando lo haga, que su plática sea amena y de buen gusto, dice la palabra de Dios. ¿Lo tienen? Efesios 1:3. Dice, bendito sea el Dios y Padre. ¿Ven, unitarios? El Padre no es el Hijo. El Padre es el Padre del Hijo. Dice, bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, ellos no pueden entender, amado hermano, que como el Padre puede ser el Hijo. Ahora te pregunto, ¿un padre puede ser hijo al mismo tiempo de la misma forma? ¿Un padre puede ser padre e hijo al mismo tiempo y de la misma forma? No, porque es una contradicción lógica. Yo no puedo ser mi padre y tampoco puedo ser mi hijo. Ahora, ¿yo puedo ser padre y hijo al mismo tiempo? Sí. Yo tenía un papá, yo soy padre de mi hijo y soy hijo de mi padre. Y es lo que los trinitarios, los unitarios no entienden. Ellos dicen, es imposible. No, porque la contradicción no es lógica. Lo malo es una contradicción lógica. Yo no puedo ser padre e hijo yo mismo, pero sí puedo ser padre e hijo al mismo tiempo. Y es lo que nos enseña la Trinidad. Yo soy padre de mi hijo y soy hijo de mi padre. Le explico esto, amado hermano, para cuando presente, le digo defensa, se le haga fácil a presentarla. Volvamos, el hecho de que Cristo en el Nuevo Testamento se refiere frecuentemente como el Hijo de Dios, y Cristo muestra los atributos y las obras que solo Dios puede hacer constantemente cuando caminó en esta tierra, amado hermano, eso constituye de una vez la deidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué decían que Cristo era un hereje? Porque como era el pueblo judío, y en los hebreos, amado hermano, dice Deuteronomio, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ahora, ¿quién es el único para los judíos que puede perdonar pecados? El Padre, porque ellos no conocían la Trinidad. Entonces Jesús viene y cuando levanta al paralítico que bajaron del techo, le dice, toma tu lecho, tus pecados son perdonados, toma tu lecho y vete. Y le dice, ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Quién? Están diciendo solo Dios y este no es Dios. Pero Jesús se las pone bien fácil. Se los voy a demostrar que sí soy. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados son perdonados? O toma tu lecho a un paralítico y vete. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados. Eso lo puede hacer cualquiera. Pero ¿quién puede levantar un paralítico?
Solo Dios. Amén. Solo Dios. Jesús se lo pone claro para que no se confundan. ¿Ah? No me creen por lo que hablo, crean por lo que hago. Por eso Nicodemo le dijo, sabemos que vienes de Dios. Sabemos que eres de Dios. Porque las cosas que tú haces no las puede hacer nadie. Pero Nicodemo, como mucha gente, amado hermano, no miraba a Jesús como Dios. Mucha gente, amado hermano, mira a Jesús como un maestro. Mucha gente mira a Jesús como un buen profeta, pero no lo miran como Dios. Y Jesús, dice la palabra de Dios, es Dios. Entonces, la Trinidad, en Padre, Hijo y el Espíritu Santo, cuando Jesús caminó en esta tierra, Él habló siempre de la Trinidad y quedó claro el concepto de eso. Con Cristo como segunda persona de la Trinidad, como el Hijo. Esta relación es entre un padre y un hijo, pero no olvidemos que tanto el Hijo como el Padre son eternos, amados hermanos. Ahora, ¿por qué se nos presenta como Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Te has preguntado? Hermano, esto es lo más fácil para que nosotros podamos entender a Dios. Dios se baja al nivel de nosotros para explicarnos, porque si no, no lo podríamos entender. Pero así como tú cuidas a tus hijos, tú amas a tus hijos, tú prohíbes a tu hijo, Dios nos pone este ejemplo, así soy yo. Este lenguaje se llama el lenguaje antropomórfico. Habla a nivel del hombre para que el hombre lo pueda entender, porque no podemos en nuestra mente finita entender a un Dios infinito. Hermano, esto es lo más cerca que nos podemos acercar, que podemos entender a Dios, lo que Él reveló. Si no, es imposible que el hombre pueda entender a Dios. Ahora, en la segunda persona de la Trinidad, y voy a abrir un paréntesis y me voy a tomar 2 minutos para explicar esto, surgió una idea y un gran error de un hombre llamado Arrio. ¿Lo han escuchado a Arrio? En el siglo IV. Este hombre creía que Dios era el Padre y era Dios, pero que la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, era un ser creado. Era la primera creación de todo lo creado. Y enseñaba que Cristo no era Dios y que el Espíritu Santo no era Dios. A esta herejía se le llamó arrianismo y fue denunciada por la iglesia, amado, temprana, en el año quinto, como le digo. Pero esta herejía, con los años, volvió a resurgir. ¿Sabe cómo se llaman ahora? Los arrianos, que creen que Jesús no es Dios. Se llaman testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, esa herejía que enseñan que Jesús no es Dios, no es nueva, no se la inventaron ellos. Es viejísima, del siglo V después de Cristo. Ahora, en 1877 fue retomada esta falsa enseñanza por un hombre que se llamó Charles T. Russell, que es el fundador de los testigos de Jehová. Ellos, como Arrio, no creen que Jesús es Dios y que Jesús es eterno. Y ojalá, amados hermanos, y es nuestra oración, que Dios tenga misericordia de los testigos de Jehová y de todo aquel que cree que todos los caminos llevan al cielo. En el mundo hay un proverbio que dice, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? A Roma tal vez, pero al cielo, amado hermano, solo Cristo. En ningún otro hay salvación. Una cosa que tenemos que aclarar es que de ninguna manera, cuando nosotros hablamos de los términos primero, segundo y tercero, implicados a las personas de la Trinidad, sugieren niveles de importancia o de trascendencia. Las 3 personas, hermanos, son iguales. Las 3 personas, hermanos, tienen el mismo valor. En ningún lugar podemos poner separado a la Trinidad. En un lugar que podemos entender bien esto, y fue lo que estuve estudiando, amado hermano, y se me hizo fácil entender la Trinidad, es en un credo llamado el credo de Anastasio. Si usted se mete a Google y pone el credo de Anastasio, ahí le explican bien el término de lo que es la Trinidad y lo que se habló en ese credo. En ese credo, amado, del siglo V, fueron muy cuidadosos para mantener la igualdad de las personas de la divinidad. Le invito a buscarlo porque allí en ese credo, enseña cómo adorar a la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir sus sustancias. El credo se llama el credo de Anastasio y lo puede hallar la información
en Google, hermano, léalo. Y cuando lea la palabra católico, porque este es el otro problema de muchos hermanos. El hermano oye, ¿qué se te viene a la mente cuando oyes católico? La iglesia católica. Ahora, ¿cuántos saben qué significa el término católico? Lo que significa es universal. Una cosa es la iglesia católica romana y otra cosa es la iglesia católica. Si yo te dijera, nosotros somos una iglesia católica, ¿qué pensarías? ¿Que soy hereje o que tengo razón? ¿Ah? Que estoy mal. Ahora, ya sabiendo que la iglesia del Señor es universal y universal quiere decir católica, ¿estoy mal? Si digo que somos una iglesia católica. No, porque lo que quiere decir el término católico es universal y la iglesia de Cristo es universal. ¿Ah? Cuando hablo universal hablo del mundo. O sea, la iglesia de Cristo es católica porque es universal, porque es mundial, no porque es romana. La diferencia es lo romano, hermano. Nosotros, la iglesia de Jesucristo, somos una iglesia apostólica, ¿sí o no? Amén. ¿Por qué somos una iglesia apostólica? Porque fue fundada bajo Cristo siendo la piedra angular y sobre la base que son los profetas y los apóstoles. Somos una iglesia apostólica, pero no somos una iglesia católica apostólica. Lo que no somos es romana. Ahí es donde está la diferencia. Y tenemos que aprender a separar eso, amado hermano, para cuando hablemos o oigamos estos términos, no digamos, este es hereje. Este dice que son católicos y se creen cristianos, evangélicos. No, somos cristianos evangélicos. Pero en la palabra, en el término correcto, sí podemos ser tanto apostólicos como católicos. Lo que no somos es romanos. ¿Se entiende? Si tiene duda, pregúnteme al final, hermano, pero que no quiero que se vaya con ninguna duda. Ahora, aquí, amado hermano, quiero hacerle, ya leyendo todo esto, una pregunta. ¿Cuántos hombres en la Biblia vieron a Dios Padre? ¿Alguno? Bien. No, nadie ha visto a Dios Padre, hermano. Pero hay gente que dice que sí. Moisés, hablaba cara a cara con Dios, dice. Bueno, vamos a ver que Dios hablaba cara a cara con Moisés, ¿ok? La Biblia dice que ningún hombre común, nadie ha visto al Padre. El Padre es Dios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia del Padre? El Padre es el Dios invisible. ¿Qué quiere decir invisible? No se ve. Pero hay gente que te asegura que sí, en la Biblia dice que vieron al Padre. Pero la misma palabra te dice, si es invisible, es porque no se puede ver, hermanos. Pero hay gente que dice, no, la Biblia dice que a Moisés hablaba cara a cara con Dios. Ahí está en la Biblia, y sí está en la Biblia. Por eso tenemos que aprender a interpretar correctamente la palabra de Dios y profundizar en el estudio para no caer en estos errores, amado hermano, porque es lo que te lleva a cometer herejías. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16. Dice Jesús también, amado hermano, que nadie ha visto a Dios ni ha oído su voz. Dice Juan, al Padre nadie lo ha visto jamás. Y 1 Timoteo, capítulo 6, verso 16, dice esto. Dice, el único Dios que tiene inmortalidad y habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, a Él sea la honra, el dominio eterno. Amén. A Dios Padre, ¿lo ha visto algún hombre? Según la Biblia, no. ¿Lo va a poder ver algún día, hermano? No. ¿Por qué? ¿Pero vamos a irnos al cielo abierto Cristo? Sí. ¿Y quién va a estar sentado en el trono? Cristo. ¿Por qué Cristo? Porque Cristo es la imagen del Dios invisible. Hermano, Dios se tuvo que haber hecho carne en la segunda persona de la Trinidad para que podamos ver a Dios. Lo vamos a ver bíblicamente. Juan 5, 37. Búsquelo, por favor. Juan 5,
capítulo 5, verso 37. En estos temas tenemos que estudiar bastante la Biblia, amado hermano, para que nos quede claro. ¿Lo tienen? Juan 5:37 dice: el Padre que me envió, Él ha dado testimonio de mí, pero ustedes no han oído jamás. ¿Qué dice? ¿Y has oído gente que dice, el Padre me habló? Mano, usted puede creer en sus experiencias místico, mágico, maravillosas. Yo prefiero creer en la Biblia. La Biblia dice que ustedes no han oído jamás, y estas son palabras de Jesús, jamás han oído su voz, ni han visto su apariencia. ¿Sabes cómo se dice jamás en griego? Jamás, nunca. Pero hay gente que te dice, no, yo escuché la voz de Dios y del Padre, dice. Pero aquí está hablando Jesús y dice que jamás nadie ha escuchado la voz del Padre. Vamos a ver otro donde Jesús comprueba que nadie, excepto Él, ha visto al Padre. Juan 6:46. Búsquelo, por favor. Juan 6:46. Dice Jesús, hermano, no le estoy interpretando la palabra, se la estoy leyendo. Dice Jesús, no es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Él ha visto al Padre. ¿Quién fue el que vino de Dios? Jesús. ¿Quién es el único que ha visto al Padre? Jesús. Nadie más ha visto al Padre. Pero siempre hay uno que dice, no, yo no te creo. Yo sí creo que lo han visto. O yo escucho la voz. Así que vamos a ver uno más. Juan 1:18. Hay muchos más versículos, hermano. De todos los que te he dado, muchos más. Pero te estoy dando los que creí que eran necesarios. Juan 1:18. Mira lo que dice Juan. ¿Lo tiene? Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. El unigénito es el único que lo ha dado a conocer. Ahora, encontramos versículos en la Biblia que hablan que hay gente que vio al Padre, que vio a Dios. Y vamos a comprobar a qué Dios vieron. Mira lo que dice. ¿A quién vio, por ejemplo, Moisés en Éxodo 24:10? A Jesús. Cada vez que se dice Dios en el Antiguo Testamento, se llaman teofanías, cuando vieron a Dios. Y una teofanía es una preencarnación de Cristo antes que Él viniera, para mostrarse visiblemente a los hombres. Entonces dice, y vieron al Dios de Israel, debajo de sus pies había como una baldosa de zafiro tan claro como el mismo cielo. ¿A quién vieron? ¿Al Padre o al Hijo? Al Hijo, ya lo hemos comprobado. Vamos a ver también a quién vio Miqueas en 1 Reyes 22:19. Todos estos vieron a Dios. Miqueas vio a Dios en 1 Reyes capítulo 22, versículo 19. Micaías, perdón. Respondió Micaías, por tanto escuché la palabra del Señor, yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaban junto a él, a su derecha y a su izquierda. Cuando la Biblia, amado hermano, habla de que Jesús se va a sentar a la diestra del Padre, la gente cree y dice, ok, aquí hay un trono y aquí tiene que haber otro porque Jesús se va a sentar aquí, la diestra del Padre. Porque agarramos eso que tiene que ser simbólico como literal. En la Biblia, ¿qué significa la diestra? Poder. Poder. Eso es lo que significa la diestra en la Biblia. Dios, amado hermano, es espíritu. Dios no tiene cuerpo, Dios no tiene manos. No puede decir que va a estar a la derecha de la mano de Dios. No tiene manos, es espíritu. Cuando habla que Jesús se va a sentar a la diestra, quiere decir que Dios le va a dar todo el poder. ¿A quién? A Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es lo que le está diciendo. Después, toda la creación, Dios, mira, Jesús se lo va a dar al Padre y el Padre, dice la Biblia, se lo va a dar a Él y Él va a gobernar para siempre. Es lo que quiere decir la diestra.
el poder de Dios dado a Jesús. Isaías, en su visión en Isaías 6:1, también vio a Dios. Isaías 6:1. Isaías 6:1. Mira lo que dice la palabra de Dios. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono, alto, sublime, y a la orla de su manto llenando el templo. Su falda, dice la Reina Valera, llenaban el templo. ¿A quién vio Isaías? A Cristo. Porque Cristo, amado hermano, es la imagen del Dios invisible. Voy a proseguir, pero también lo vio Amós en Amós 9:1, si lo quiere escribir. Daniel lo vio como el anciano de días sentado en su trono en Daniel 4, del 7 al 9. Ezequiel lo vio a Dios en visión en Ezequiel 1:1, y el apóstol Juan en Apocalipsis lo vio en Apocalipsis 4:2. Y ese sí quiero que lo leamos, hermano. El último que vamos a leer para comprobar eso. Apocalipsis 4:2. Dice que Juan subió al cielo en el espíritu y vio el trono, y en el trono uno sentado. ¿A quién vio Juan? A Cristo, dice. Al instante estaba yo en el espíritu y vi un trono colocado en el cielo y a uno sentado en el trono. Vuelvo y le digo, amado hermano, cada visión, cada experiencia que tuvieron estos grandes hombres de Dios en la Biblia, nunca vieron al Padre, porque Padre nadie lo ha visto jamás. Al que vieron fue al Hijo, porque el Hijo, Jesús, en la segunda persona de la Trinidad, que lo vamos a estudiar la otra semana más a profundidad, es la imagen del Dios invisible. Como vimos en los otros temas, en los otros textos, queda claro que la primera persona de la Trinidad nadie la ha visto jamás. Nadie ha podido contemplar su cara. Es a nuestro Señor Jesucristo el único Dios que el hombre ha podido ver. Y Juan lo explica esto, amado hermano, en la visión de Isaías. Dice quién es. Vaya a Juan 12:41, porque hay que comprobarlo con la Biblia, que lo que le estoy diciendo es cierto. Si en el Antiguo Testamento era Jesús, en el Nuevo Testamento tiene que haber evidencia. Y aquí está la evidencia. Juan 12:41. Juan está hablando de Jesús y dice esto. Esto dijo Isaías, porque vio su gloria y habló de él. Ponga el siguiente. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿A quién le atribuye Juan que vio Isaías? A Jesús. Adelante te den el contexto posterior, te dice, los hombres no creyeron en él, y aunque algunos de los fariseos creían, no lo querían aceptar por miedo. Siempre que se aparece en el Antiguo Testamento que se habla que vieron a Dios, es una teofanía, una preencarnación, hermanos, de Jesús, una preencarnación antes de que viniera. El apóstol Pablo afirma que Cristo es la imagen del Dios invisible, Colosenses 1:15. Colosenses 1:15, ya estamos terminando, hermano, pero quiero que le quede claro esto. Colosenses 1:15, ¿quién es la primera persona de la Trinidad? Mira lo que dice Colosenses 1:15. Hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es Jesús, amado. Si usted ha preguntado, ¿con quién vamos a estar en el cielo? Con Jesús. Pero dice que la presencia de Dios va a estar ahí y el sol ni la luna se va a ocupar porque su brillo nos va a alumbrar siempre, hermano. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La forma que Jesús mostró al Padre fue mostrándose a sí mismo como el enviado de Dios, donde en él reposa el poder, la voluntad y el mensaje del Padre. ¿Se acuerda cuando Jesús se le aparece a los discípulos por segunda vez? Y está hablando y le dice uno de los discípulos, muéstranos al Padre. ¿Ah? Muéstranos al Padre, antes de que muéstranos al Padre. ¿Se acuerda qué le dijo Jesús? Tanto tiempo he estado con ustedes, Felipe creo que era, y todavía me preguntas que te muestre al Padre. ¿Qué dijo Jesús? El Padre y yo no somos.
Hermano, solo un ciego no puede ver a Jesús como Dios y la Trinidad en la Biblia. Solo un ciego. Por eso le digo, la Biblia dice, amado hermano, que Satanás, el príncipe de este mundo, tiene cegado el entendimiento de los que son de él. Pero si nosotros deseamos ser hijos de Dios, esto nos tiene que dar claro, porque está revelado para nosotros. Recuérdese, la Trinidad, amado hermano, es un misterio, porque no está revelado claramente, pero no es un enigma. Un misterio es algo que tú puedes averiguar y conocer más. Un enigma es algo irrevelable, no se puede. Nosotros en la Trinidad nadamos en un mar, le dije la semana pasada, y nos podemos hundir o podemos ir abajo hasta donde Dios nos lo permita. Y donde la Biblia calla, amado hermano, calle usted. No le ponga lo que no dice. Porque a veces queremos ir más allá para vernos bien inteligentes. Pero es pecado, hermano. Si la Biblia no lo dice, es mentira. Me lo estoy inventando. Se llama eisegesis. Un verdadero predicador o pastor tiene que hacer exégesis correcta del tema. Por eso a nosotros aquí en la Puerta Estrecha nos gusta predicar expositivamente, porque solo exponemos lo que está en la Biblia. Usted no mira que yo me estoy inventando de mi vida y todo. Yo predico la Biblia, porque es en la palabra de Dios donde Jesús dijo que nos íbamos a santificar. En su oración sacerdotal Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. ¿Cuál era la verdad? Tu palabra es la verdad. Por eso es la necesidad de estudiar la palabra de Dios. De esta forma reveló Jesús al Padre como el único Dios, y ponga atención en esto, como la fuente de vida, como el dador de toda buena dádiva, como el Dios amoroso y misericordioso, compasivo, justo, perfecto, perdonador, sustentador. Y ese es nuestro Dios. Gloria a Dios por eso, hermano. De Él proviene todo lo que tenemos, todo. Ese es el Dios de la Biblia. Un solo Dios en tres personas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Gloria a su nombre. Y a su nombre, pueblo. Dígalo con fuerza. Y a su nombre. Gloria. Así es, amado hermano. Gloria sea a Dios. En este lugar se le da la gloria solo a Él. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque a ti te ha placido revelar, Padre, este misterio, dijo Pablo en el Nuevo Testamento. Nosotros, Padre, ya tenemos todo el canon completo, Señor. Sabemos que ya no hay profecía nueva, Señor, porque tú te has revelado aquí completamente. A Daniel le dijiste, ciérralo. A Juan dijiste, ábrelo. Está revelado todo y está completo todo lo que necesitamos saber. Por eso te pedimos que nos pongas el querer como el hacer para estudiar tu palabra. Padre, te pedimos con toda humildad, Señor, que cuando le estudiemos, Señor, nos ilumines a través de lo que estamos leyendo, que podamos entender, Padre. Y cuando entendamos algo, que no nos sintamos más que otros, Señor, sino que solo aceptemos, Padre, que a ti te ha placido revelarnos. Tu palabra es clara y hay una revelación progresiva, Señor. Entre más nos congregamos, entre más estudiamos, entre más intimidad tenemos en oración contigo, se nos van a ir revelando, Padre, aquello que tú nos quieres mostrar. Por eso permite que estemos fielmente aquí, Señor, estudiando, aprendiendo, congregándonos, Padre. No, dice Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como algunos tienen por costumbre. Que no se nos haga fácil, Señor, sino que permanezcamos aprendiendo porque tu venida está pronta, Señor. Y los que se van a ir son aquellos que estén listos, Señor. Y nosotros tenemos la confianza, como dice tu palabra en Filipenses, que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día que tú vengas, Señor. Y estamos confiado en esa promesa sabiendo que tú nos preservas hasta el día del fin, Señor. Te damos las gracias por esto y por todos los mensajes que tú das, Señor, porque ya están benditos, porque tu palabra es bendecida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? Vamos a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas. Si tienes una pregunta de este tema que te hace ruido, que no quedó clara y quieras compartir algo, puedes levantar tu mano, se te va a llevar el micrófono. No necesitas antigüedad para preguntar, todo el mundo puede preguntar. Van a poner el tiempo en la pantalla y puedes formular tu pregunta. Ok, aquí hay una ya. Ok. Dice de que... Súbete el micrófono, por favor. Ok. Ahí. Dice de que
Que los tres es una sola persona. Amén. ¿Quién hizo la tierra, los cielos, los mares? Los tres, pero la Biblia pone al primero, al Padre, como que por él fue hecho todo, pero los tres trabajaron. Si lees Génesis, ya aparece en el principio, en Juan también uno, en Juan 3 creo, en el principio Dios creó, te lo dice claro, Dios creó los cielos y la tierra. Y dice, ¿cómo se llama? El Espíritu de Dios se pasaba sobre las aguas, está la tercera persona, y todo fue hecho por el, ¿cómo dicen? Sí, pero el verbo, por el verbo. Dios hablaba, Jesús hacía, y el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Ahí está la Trinidad desde el principio. O sea, de que Jesús ya estaba a la diestra del Padre. Jesús siempre ha estado eternamente. Amén. Siempre. Nunca Jesús ni el Espíritu Santo tuvieron un principio. Siempre, por eso son Dios. Si hubieran nacido o hubiera sido creados, no son Dios. El único que puede ser Dios es un ser eterno, todopoderoso, todo omnisciente, todo omnipresente. Y esa lo tienen los tres, no solo uno. Lo tienen los tres, pero es un solo Dios. No decimos que son tres, son uno. Es una sola esencia que se refleja en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Dios Trino. O sea que el Padre mandó a su Hijo al vientre de María, que ya lo conocimos en persona, el que es Jesucristo. Amén. Así. O sea que Jesús ya desde la creación de la tierra ya estaba. Sí, desde antes, no desde antes. Lo que hizo Dios fue poner a Jesús por medio del Espíritu Santo en el vientre de María y nació de hombre. Por eso Jesús nace sin pecado. Porque Jesús no fue engendrado por hombre, fue engendrado por el Espíritu Santo. Es puro, no tiene pecado. ¿Y por qué su pueblo todavía lo están esperando? Porque no creyeron. Lo que pasa, Pedro, es que en las profecías ellos se quedaron a la mitad. Jesús vino como en la profecía hay un siervo sufriente y viene uno como rey. Pero ellos solo agarran la profecía donde Jesús aparece como rey de reyes y señor de señores. Pero no tomaron en cuenta que Jesús dijo en Isaías que no se halló parecer en él, que fue golpeado, que fue escupido, que fue maltratado. Ese era el siervo sufriente. Ellos se quedaron a la mitad. Jesús mismo, cuando lee el libro de Isaías en la sinagoga, dice, hoy se ha cumplido esto. Pero si hubiera seguido leyendo, habla de que lo iban a crucificar, que lo iban a matar. Pero Jesús ahí se para también. Y eso es lo que falta por venir. La segunda venida de Cristo, cuando los judíos se van a dar cuenta que se equivocaron. Y la iglesia va a estar feliz porque vamos a ser levantada con él. Amén. En eso. ¿Alguien más? Allá atrás, hermano. Ok, cuando habló acerca de que a quien vio Isaías fue al Hijo, cuando habla en Isaías 6:5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En la mente de Isaías, él está viendo al Padre. Al Padre, al único que conocen ellos. Ajá. Amén. Pero es interesante de que Juan dice, como lo que leímos, dice que Isaías pues no tenía toda la revelación completa y el que habló fue, el que habló en Isaías, porque dice que en el 8 dice que después oí la voz del Señor y esa es el original es el Padre. Pero la apariencia que ve es el Hijo, porque el Padre nadie lo ha visto. Pero Juan dice que el que vio fue al Hijo. Pero en Hechos, Pablo en Hechos 28, 25 dice, y como estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y está haciendo referencia a la visión de Isaías 6. Entonces, los tres están ahí hablando en Isaías, ¿correcto? Por eso Isaías y Ezequiel y Génesis, bueno, todo el Antiguo Testamento es evidencia que la Trinidad ha existido siempre. Porque Dios no cambia, es inmutable, no tiene sombra de variación. Si fue una Trinidad ahorita que fue revelada, que Pablo dijo, esto era un misterio,
pero ahora fue revelado. También la Trinidad tiene que estar en el Antiguo Testamento. Y la encontramos como en versículos de Isaías, Ezequiel, Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Toda la Biblia habla de Jesucristo. La Biblia, amado hermano, es cristocéntrica. Por eso el mensaje, aunque estemos hablando del Padre, nos tiene que llevar a la reconciliación con el Hijo. Porque la Biblia habla del Hijo. Y tenemos que decirle a las personas que aunque hay un solo Dios, en el único Dios que hay salvación es en la segunda persona de la Trinidad, en Cristo. Y por eso estamos estudiando este tema, para que se entienda. Y es difícil, amado hermano, muchas veces, porque no tenemos todo el contexto. Por eso le pido, trate de venir a la iglesia para que entienda todo el concepto de la palabra y todo el contexto correcto. Y le invito a que cheque la prédica la semana pasada también. Amén. ¿Alguien más? ¿No? Aquí hay una, hermano, por favor. Tengo una curiosidad. Cuando dijo 130 años engendró a Seth, ¿a cuántos años equivale ahorita, en este tiempo? Pues si yo tengo que ser literal como ahí en eso de la Biblia, porque no dice que era menos o más. 130 años son 130 años. Ahí no dice ni más ni menos. Dice 130 años. Ya si le digo equivalen a 80, me lo estoy inventando. No hay evidencia que diga que eran menos años. Los calendarios que varían. Sí, pero varían en diferencia. ¿Ah? No, pero los años son años. Dice que el año tiene 365 días. Entonces, por eso, ahí dice que tenía 130 años, yo me tengo que limitar a decir que tenía 130 años. No puedo ir, si le digo, es que los años eran de 80, ¿de dónde me los saco? Si no, no hay nada. No dice nada la Biblia de eso. Ok, y cuando dijo que cuando una persona le dice, Dios, escuché la voz de Dios que me dijo, pero he leído que dice que le habló a Elías, le habló a Moisés, a Adán, Eva y a los mismos profetas. Sí. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Que la Biblia dice que antes Dios hablaba por medio de sus profetas, pero en estos últimos tiempos dice nos está hablando a través del Hijo. ¿Por dónde? Por la palabra de Dios. Dice que la Biblia es la profecía más segura que tenemos. Yo no estoy diciendo que Dios en su soberanía le pueda hablar a alguien. Él puede hacer lo que Él quiere, con quien quiere, como quiere, donde quiere y a la hora que quiere. Es soberano. Pero tenemos que tener cuidado con las experiencias de otras personas. Que nos digan, Dios me habló, yo siento y yo creo que esto debería de hacer eso. Primero páselo por la Biblia. Porque hay profetas también de Satanás. Porque hay profetas, falsos profetas, dice la Biblia. Y dice la Biblia que aún la profecía del falso profeta se cumpliera, le tenemos que ver su testimonio. Si su testimonio de ese disque profeta es malísimo, ¿usted lo tendría que creer? No. Entonces, pero le digo, las experiencias de las personas son muy respetables, pero yo prefiero creerle a la Biblia. ¿Entiende? Lo que me digan, voy, lo checo. Si en la Biblia dice, un profeta se levanta, ¿qué ha pasado? Y le dice, Dios me dice que te cases con esta mujer, pero yo ya estoy casado, ¿qué hago con la que tenía antes? ¿Me entiende? Hay que tener cuidado en eso. ¿Alguien más? ¿No? ¿Hay preguntas en Facebook o algo, hermano? ¿Sí? Ok. El micrófono ahí, por favor. Hermano, ¿no hay más micrófono? Aquí tengo uno. Ok, solo un dato para lo del calendario judío, que es aproximadamente 353 o 354, 355 días el año tiene el calendario judío. Del judío, ok. 10 días menos que el de nosotros. Ok, pero no cambia en el hecho de que 130 años sean 130 años. Sería 130 años y 10 días. 130 años, 8 días, pero sigue siendo un año. Sí. Ok, entonces, si no hay más preguntas, hermano, vamos a quedar despedidos de la página de internet. No sin antes recordarle que somos la Iglesia Cristiana Bíblica Reformada, La Puerta Estrecha. Si no tienes dónde congregarte, te hacemos la invitación que seas parte de nuestra familia. Estamos ubicados en el 603 de Lower Creek Drive en Leonor, North Carolina. El miércoles, si Dios quiere, estamos estudiando el libro de Números. También está muy interesante, hermanos. El que pueda que venga. Denis y su familia estuvieron y creo que fueron bendecidos con la palabra el miércoles también. Y les hacemos la invitación a todos para que sigamos creciendo como familia, todos parejitos, hermanos. Amén. Soy el pastor Miguel Ángel Guerra. Dios los bendiga y hasta la próxima.